Muy buenas y antes que nada, muchísimas gracias a la organización del MUCA por haberme permitido formar parte de este congreso internacional. Yo ante todo soy historiador del arte, mis fuentes, mis metodologías, mi forma de trabajo es la de un historiador del arte y que a pesar de esto me hayan permitido formar parte de este congreso me hace muchísima ilusión, así que muchísimas gracias a la organización y en particular a Enrique, ¿no? Metiéndonos ya en materia, una de las grandes innovaciones del arte del siglo XX ha sido, sin ninguna duda, la inclusión de prácticas artísticas interdisciplinares o intersensoriales que nos animan a percibir el arte no solo mediante la vista, como sucedía hasta ahora en este régimen ocular centrista en el que andamos sumidos, sino también mediante el tacto. Pienso, por ejemplo, ahora en los bichos de Elijah Clark, esas esculturas móviles ideadas con la pretensión de que el público las pueda manipular, mediante el gusto, por ejemplo, las reuniones gastronómicas de Tiravanilla o los banquetes cromáticos de Miralda, o incluso el olfato, ¿no? En España tenemos una gran colección privada que se llama Colección Olor Visual, donde se coleccionan precisamente eso, ¿no? Se compran obras artísticas con olor. Era una colección que pertenecía al recientemente fallecido Ernesto Ventós, el famoso perfumista barcelonés. No obstante, es el oído el sentido que con mayor énfasis se ha explotado en las prácticas artísticas contemporáneas. A mí personalmente siempre me gusta hacer una distinción en el arte sonoro entre las prácticas artísticas sonoras explícitas y las implícitas. Las explícitas son aquellas que utilizan recursos tecnológicos o naturales, por ejemplo el viento, para sonar, ¿no? Las implícitas, por el contrario, son piezas que, aun no sonando, tienen cualidades acústicas por sus elementos, por sus materiales, por sus técnicas. Un ejemplo muy claro, pues una escultura de Concha Jerez en la que utilice un atril como base. Es cierto que el atril no tiene sonido per se, pero en nuestra cultura occidental el atril siempre tiene connotaciones acústicas. O por ejemplo una escultura de Benoît Mouret construida con radios apagadas. La radio apagada per se no tiene sonido, pero en nuestra cultura occidental una radio siempre tiene connotaciones acústicas. De entre los artistas que han aportado o que han optado, mejor dicho, por ampliar las artes plásticas, incluyendo estos recursos sonoros, quisiera centrar hoy la atención en el escultor madrileño Juan Muñoz, por ser posiblemente uno de los artistas que mejor ha sabido aplicar la tecnología musical en el campo de la creación plástica y uno de los artistas que mejor ha sabido crear un arte intermediae que podría etiquetarse simultáneamente como escultura, instalación, performance, obra musical, retransmisión radiofónica, ópera, función teatral, etc., ¿no? Es un trabajo completamente inetiquetable por superar cualquiera de estas categorías, ¿no? Decían José Iges y José Luis Maire en el catálogo de la exposición Escuchar con los ojos de la Fundación Juan March, para justificar por qué incluyeron una de esas esculturas en esta exposición sobre arte sonoro, que el trabajo de Juan o que la escultura de Juan era capaz de representar perfectamente el gesto y el acto de la escucha. Aún más, por ejemplo, el historiador James Linwood decía de manera mucho más poética que la obra de Juan es como si el sonido hubiese desaparecido por arte de magia, y es normal que lo diga. Las esculturas antropomórficas de Juan están repletas de situaciones en las que echamos en falta ese sonido, ¿no? Son muñecos de ventrílocos sin ventrílocos, son instrumentos musicales depositados en el suelo o incluso agredidos con elementos punzantes que les impiden sonar, son conversaciones sin palabras. Por ejemplo, más frustrante aún es la obra Sombra y Boca de 1996, porque una de estas esculturas de Juan mueve la boca mediante un motor, pero a pesar de esto no emite ningún sonido. O por ejemplo son risas histriónicas que no oímos y que encima no comparten con nosotros el motivo de su risa. Es normal que James Lee Watt hable de un sonido desaparecido mágicamente. Caso completamente diferente es el de sus instalaciones, donde ese sonido se explicita, ese sonido que estaba implícito, contenido dentro de sus esculturas, se proyecta hacia el espectador. Desde sus primeros trabajos, Juan demuestra un claro interés por el sonido. En dos de sus primeras obras, que hemos podido documentar gracias al State de Juan Muñoz, y desde aquí le agradezco, porque eran dos obras que hizo en 1980, eran dos obras efímeras y como tal fueron destruidas, y a pesar de esto, gracias al State, hemos podido acceder a la poca documentación que se conserva de ellas. En estas dos obras, insisto, de 1980, en estas dos instalaciones, Juan utiliza la tecnología propia de la grabación y reproducción sonora como un material más de su trabajo, equiparándola al mármol, a la madera, al cartón o al óleo, ¿no? En ambos trabajos lo que hizo fue distribuir una cinta de cassette por la habitación y utilizar los carretes para hacer que se moviese. No obstante, al no haber en ningún lugar del circuito un lector y un amplificador, la instalación no producía sonido alguno. La intención de Juan no era otra que la de exponer o exhibir los mecanismos y sistemas utilizados en la reproducción musical, ensalzándolos a la categoría de obra artística. Era un ready-made, solo que en lugar de exponer un urinario, como en el caso de Duchamp, exponiendo tecnología musical. 11 años después, en 1991, Juan decidió utilizar nuevamente esta tecnología musical, pero no ya como un material, sino como un medio.
Ya no le interesaban los elementos tecnológicos per se, sino las capacidades y las posibilidades que estos tenían. Por eso ya no expondrá los componentes tecnológicos, sino como en aquellas instalaciones de los 80, sino utilizará todas sus capacidades. En 1991, por ejemplo, recupera un trabajo que había hecho unos años antes, en 1988, titulado Esperando a Jerry, que consistía en una pequeña ratonera pintada en la pared, un trampantojo básico. Y en esta revisión, insisto, que hace en 1991 de este trabajo, esconde tras la pared un casete que reproducía en bucle la famosa melodía de Tom y Jerry. Esta inocente obra es, al menos hasta la fecha, la tenemos documentada como la primera vez en la que Juan incorpora no solo la tecnología musical en su obra, sino también la música. Hay un momento clave en la vida y obra de Juan, que es el 13 de enero de 1992, a las 7:05 pm, hora del Reino Unido. Fue en ese preciso momento cuando Juan y el escritor Adrian Sarle comenzaron una conversación radiofónica para un programa de entrevistas de la BBC. Adrián lanzaba sus preguntas desde Londres y Juan las respondía desde Roma, encerrado en un cuarto insonorizado completamente solo. Decía Juan en su diario, voy a leerlo literalmente porque Juan, aparte de un gran escultor, fue un grandísimo escritor. Decía él, estar encerrado en una caja de cristal insonorizada, hablando al vacío, es lo que más se acerca a la emoción que quería representar en mi obra. La radio era el reino de la imaginación. Quizá la radio sea el medio más vanguardista que conozco, porque obliga al oyente a imaginarse el mundo que hay fuera, más allá de la obra. Es muy parecido a lo que decía Rudolf Hartney, ¿no? Cuando hablaba de cómo el oyente de la radio se ve seducido a completar con su fantasía todo lo que falta a una emisión radiofónica. Nos imaginamos el aspecto de la persona que habla, cómo está vestida, el lugar en el que está hablando, etc. Insisto, la radio, como decía Juan, el reino de la imaginación. Pueden contarnos por la radio una historia, pero nosotros crearemos otra historia paralela imaginándonos qué sucede al otro lado de ese micrófono. Y esa es, en definitiva, la intención primordial, creo yo, de todo el trabajo de Juan Muñoz. Incitarnos a imaginar historias a partir de su producción. No nos impone una narración, sino que nos invita a construir nuestras propias narraciones completamente personales y subjetivas. Esto se ve perfectamente en el libro Silence Please, que editó Luis Neri, donde 11 autores, entre los que se encontraban John Berger, Vic Muniz, Kiko Rivas, Adrián Sarle o Maina Warner, escribieron 11 cuentos basados en 11 trabajos de Juan Muñoz. Juan era el motor, el desencadenante de toda aquella creatividad. Él no nos imponía una narración, al contrario, nos arengaba para que cada uno creemos nuestra propia historia. Este nuevo interés por la radio le llevará a Juan a elaborar una serie de piezas en las que, como decíamos previamente, explora las capacidades que la radio le ofrece. La primera de estas obras se titula A Man in a Room Gambling, de 1992. Para su elaboración, Juan extrajo extractos del libro The Expert at the Card Table de Ernest y con ellos construyó 10 programas de 5 minutos cada uno que debían ser emitidos por la BBC tras los partes meteorológicos de las 12:30, 5:55, 13:55 y 17:50. Los oyentes se toparían de esta manera con algo completamente incomprensible, ¿no? Una voz con un marcado acento español que leía las instrucciones para la realización de un truco de magia en una radio pública después de un parte meteorológico, ¿no? Aquella lectura era acompañada por una música escrita por el compositor Gavin Bryar, que además tocó el contrabajo en la orquesta que acompañó aquella lectura, e incluso en el programa 9 incluyeron también sonidos ambientes grabados en una calle de tapas cercana a la Catedral de Sevilla, aparentando un falso directo, ¿no? Como si este presentador y toda la orquesta se hubiesen ido a una calle sevillana a grabar en directo aquel programa. Para darle incluso mayor veracidad a toda aquella grabación, Juan pidió que hubiese público en el estudio de grabación y que no estuviese compinchado, que el público creyese realmente que aquella voz y aquella orquesta estaban siendo retransmitidos en directo para todo el país. Con ello lo que quiso es generar en el estudio, que en el estudio se viviese la tensión que caracteriza cualquier retransmisión radiofónica, con ese tenso silencio que casi se puede aprender con las manos. Juan quería con todo ello crear una situación desconcertante para los oyentes, ¿no? Completamente incomprensible. En el caso de que algún oyente tratase de seguir las instrucciones del libro de Ernest, la música de Bryar cumplía una función fundamental, que era atraer su atención, la atención de los oyentes, ¿no? E impedirles seguir con el texto. La música de Bryar era un elemento disruptivo. Con todo ello, Juan quiso demostrar lo imposible que resultaba convertir una experiencia visual, como por ejemplo un truco de magia, en algo únicamente auditivo. Ambos sentidos trabajan conjuntamente, la vista y el oído, para crear así una obra artística plena. Reducir la obra de arte solo a visión o solo a audición era no solo absurdo, sino imposible.
A pesar de lo dicho por numerosas biografías, A Man in a Room Gambling nunca fue retransmitida por la BBC, por lo que únicamente podemos conocerla por la edición discográfica que hizo GB Record, que difiere mucho de la intención real de la obra. Al no ser retransmitida por la radio y topada de imprevisto por el público, la intención original de la obra desaparece. Es, por poner un ejemplo más popular, como si hoy ponemos una grabación de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, ¿no? Ya no existe un factor sorpresa que desconcierta al público, y hay una predisposición nuestra, ¿no? Por tanto, es imposible que se genere ese sentimiento, esa sensación de extrañeza, que es lo que Juan buscaba prácticamente en toda su producción artística. Una grabación de A Man in a Room Gambling llegó a las manos de Valerie Smith en 1993 gracias a James Lee Watt. Valerie estaba organizando una exposición para Harney y decidió invitar a Juan a elaborar una nueva pieza radiofónica. Juan, como él mismo dijo, estaba completamente saturado de hacer conjuntos escultóricos para exposiciones temporales por todo el mundo y aceptó la invitación de Valerie para crear esta nueva pieza radiofónica, ¿no? Su intención fue crear una pieza arquitectónica, pero auditiva e inmaterial. Así es como nació Building for Music, una obra radiofónica en la que Juan nos cuenta la historia del desaparecido Concert Hall de Arnhem, un edificio utópico y totalmente innovador, circular, con 2 auditorios completamente independientes. Había un auditorio superior donde estaba el público y un auditorio inferior en el que estaba la orquesta. Como decía Juan, el sonido surgía ante los espectadores de manera fantasmagórica porque como estaban los músicos situados en el auditorio inferior, no veían la fuente sonora original, solamente el resultado, ¿no? Cómo les llegaba aquel sonido. En esta pieza, en Building for Music, se alternan unos pasajes más analíticos donde analiza, ¿no?, las cualidades de aquel edificio o las referencias teóricas, y pasajes más teatrales en los que Juan se convierte en el arquitecto, en el autor de este Concert Hall de Arnhem, y justifica su obra, ¿no? Justifica el porqué la construcción de este edificio de esta manera en particular. Juan decidió pedir al compositor Alberto Iglesias, que era vecino y hermano de su mujer, de la también escultora Cristina Iglesias, que pusiese música a aquella retransmisión. Alberto optó por reutilizar pasajes orquestados de piezas precedentes y alternarlos con sonidos grabados con una grabadora en el interior de un coche y en las calles de Torrelodones. Con todo ello, lo que pretendía es que los oyentes entendiesen aquel programa como un documental periodístico completamente real, creado por un investigador que buscaba, ¿no?, incluso dentro del coche y por las calles, la historia de este edificio, ¿no?, que nos contaba la historia de aquel desaparecido edificio. No obstante, todo lo relatado en Building for Music era completamente falso. Era una ficción trabajada de una manera perfecta para darle aspecto de veracidad, pero el edificio nunca existió y el arquitecto nunca vivió. Era una historia que, como decíamos antes, pretendía animar o alentar a la imaginación del oyente e incitarle a construir sus propias historias personales y subjetivas partiendo siempre de una mentira, de un engaño, de un truco de magia, de una ficción. La tercera obra radiofónica de Juan, y posiblemente la más ambiciosa, fue Will It Be a Likeness, de 1996, donde colaboró con el escritor John Berger. La obra fue estrenada en el proyecto Fase 2 de Frankfurt, que consistía en una invitación a artistas plásticos a realizar proyectos escénicos. Sobre el escenario, John Berger, como si un locutor de radio se tratase, comenzaba a recordar el programa anterior, daba respuesta a las cartas recibidas de los oyentes y tras ello comenzaba a divagar entre recuerdos personales y análisis artísticos de la poetisa de Pompeya y el perro semihundido de Goya. No obstante, mientras Berger leía su texto en inglés, había un traductor situado sobre el escenario que le traducía simultáneamente al alemán, cuando vimos la obra en Madrid, en la Casa Encendida, al castellano, ¿no? Es una obra que se va adaptando al lugar en el que se representa. Esto no solo aportaba confusión al texto, puesto que se repetía simultáneamente en 2 idiomas, sino que además resultaba para el público cuanto menos desconcertante, ¿no? Se estaba revelando el truco de magia. No se escondía el traductor en una cabina, como es costumbre, sino que se le situaba en el centro del escenario para que el público fuese consciente de cómo se estaba generando este efecto. Del mismo modo, los efectos sonoros, como por ejemplo un determinado momento en el que se escucha el ladrido de un perro o el aleteo de una mariposa, también eran producidos por un técnico de sonido situado sobre el escenario, no en las bambalinas. En otro momento aparecían 3 chicas, se sentaban en 3 sillas y un mago las hacía desaparecer. Como comentábamos en el caso de A Man in a Room Gambling, con la música de Gavin Bryar, todos estos elementos, el mago, las chicas, el traductor y los efectos sonoros, parecían tener como finalidad última distraer al espectador y convertir aquella situación en una comunicación fallida e imposible. El público no podía conectar completamente con el texto de John Berger.
Cuando Berger terminaba de leer su texto, la luz del escenario se apagaba lentamente y en el proscenio aparecía una escultura de Juan Muñoz moviendo la boca. Todo parecía haber sido fruto de la imaginación de aquel personaje. No obstante, Juan no se conformó con esto, ¿no? Por este motivo, toda la representación fue retransmitida en directo por la radiofusión de Hesse y por la BBC. Si el público en directo tenía dificultades para comprender el texto por la cantidad de elementos que intervenían en la escena y por el descaro de Juan al colocar sobre el escenario todos los trucos utilizados en una representación teatral ordinaria, más dificultades tuvieron los oyentes que siguieron la función por la radio. Al no tener el componente visual, los oyentes oían largos silencios, piezas de piano que sonaban y se callaban intermitentemente, pasos sobre el escenario, oían cadenas, oían efectos sonoros, oían incluso las onomatopeyas del público, ¿no? Cuando se sorprendía por la desaparición de estas chicas. Pero los oyentes, los que siguieron la representación por la radio, no entendían ninguno de estos elementos. No eran conscientes de todos los elementos que Juan había hecho aparecer y desaparecer sobre el escenario. Con todo ello, Juan parecía tener dos intenciones muy diferentes. Si al público que estaba en directo, ¿no?, parecía quererles mostrar los trucos de cualquier representación teatral, a los oyentes radiofónicos, como ya había hecho en A Man in a Room Gambling, parecía quererles demostrar lo imposible que resultaba convertir una experiencia artística solo en imagen o solo en sonido. Los oyentes que siguieron la representación por la radio solo percibieron una mínima parte de todo lo que realmente sucedió sobre el escenario. Como decíamos al inicio, con estos tres proyectos y un cuarto titulado Registered Patent que no llegó a estrenar por su prematura muerte, ¿no?, en el que iba a colaborar con el compositor Alberto Iglesias y con el actor John Malkovich. Con estos tres proyectos, y insisto, este cuarto, Juan Muñoz creó proyectos artísticos completamente inclasificables que sobrepasaban las etiquetas utilizadas para la clasificación de nuestro patrimonio. Estas obras no eran ni esculturas, ni instalaciones, ni performance, ni conciertos, ni óperas, ni funciones de teatro, ni retransmisiones radiofónicas, pero al mismo tiempo eran todo esto a la vez. En lo que más nos atañe hoy, en este congreso, con estos tres proyectos, Juan introdujo en las artes plásticas no solo la dimensión sonora, sino también la música contemporánea de Gavin Bryar y Alberto Iglesias y la tecnología musical, ya fuese como material en sus instalaciones de juventud de los 80, como medio en estos tres proyectos analizados. Es cierto que Gavin Bryar ya había hecho historia con su obra Jesus Blood Never Failed Me Yet, pero yo personalmente creo que en esta colaboración con Juan Muñoz ambos autores alcanzaron la cima de su carrera, ¿no? Ambos autores se retroalimentaron, saltaron fronteras, intercambiaron disciplinas, ¿no? Juan Muñoz pasó a ser un artista de la escena y Gavin Bryar un artista de museo. Y construyeron piezas tan emotivas como inclasificables, como ya hemos comentado. Y todo ello no podemos obviarlo gracias a las posibilidades que permitía la nueva tecnología musical y su asimilación. Posiblemente, con esto quiero terminar, es una opinión personal, por supuesto, en la situación actual que vivimos, en la gran heterogeneidad de estilos que se nos muestran simultáneamente tanto en las artes plásticas como en las artes escénicas, personalmente, por supuesto, creo que la asimilación de los recursos que aporta la nueva tecnología puede marcar el camino de la creación contemporánea. Al menos así lo creyó Juan. Como me comentaba un día el crítico de arte Fernando Castro y la viuda Cristina Iglesias, Juan Muñoz estaba completamente convencido de que el futuro de su producción pasaba por dejar a un lado su tradicional lenguaje escultórico y continuar con estas prácticas intermedias tecnológicas. El futuro del arte, al menos es la opinión de Juan Muñoz, pasaba por asimilar y por incorporar las nuevas tecnologías e incorporarlas en la creación artística moderna, más que continuar con los lenguajes tradicionales de la creación. Muchísimas gracias.